Ite in viniam meam, id a mi viña. Este tiempo que comienza de la Septuagésima es y ha sido llamado un tiempo de preparación para la Cuaresma, y por eso le han llamado antecuaresma, tiempo antes de la Cuaresma. Nuestra Santa Madre la Iglesia quiso establecer este tiempo que no fue desde el principio, fue con el correr de los siglos que se establecieron estas costumbres y estos tiempos y estas fiestas. No quiso hacer que sus hijos pasaran de las alegrías exultantes del tiempo de Navidad y de Epifanía al rigor y austeridad propios de la Cuaresma. Por eso hizo o estableció estos domingos previos antes del miércoles de ceniza, que es cuando comienza oficialmente la Cuaresma, en conmemoración de los 40 días que nuestro Señor Jesucristo hizo de ayuno y de oración antes de comenzar su vida pública después de haberse bautizado en el Jordán. Precisamente nuestra Santa Madre la Iglesia escogió estos dos textos de la carta primera del apóstol San Pablo a los Corintios y esta parábola del Evangelio de San Mateo para exhortarnos a trabajar por nuestra salvación. Y como precisamente la frase lacónica o el versículo lacónico de este último pasaje de San Mateo, muchos son los llamados y pocos los escogidos, es precisamente por la diferencia y en la correspondencia a la gracia de Dios nuestro Señor. Nuestra Santa Madre la Iglesia, pues, nos invita a trabajar, no al trabajo cualquiera, sino al trabajo precisamente por la gloria de Dios. Y nos ofrece y nos presenta varios motivos. En primer lugar, porque somos seres humanos, porque somos hombres. Abran ustedes el libro del Génesis en los primeros capítulos cuando narra la creación y precisamente ahí dirá el escritor sagrado que Dios formó al hombre y le puso en el jardín del Edén para que le cultivara y guardara. Incluso antes de la caída del pecado original, Dios nuestro Señor ya les había mandado a Adán y a Eva que estuvieran ocupados, que cultivaran el Edén y que lo custodiaran. También, precisamente el trabajo en el ser humano hace que el ser humano cumpla uno o el primero de sus fines y obligaciones que tiene para con Dios. ¿Cuál es la primera obligación que tenemos como seres humanos para con Dios? Lo hemos mencionado en otras ocasiones, que se identifican los fines de la oración con el fin o los fines del sacrificio. Nuestro primer deber para con el ser absoluto, el ser increado, es la adoración. Y todas las cosas que fueron creadas para el Hijo, como lo menciona San Pablo, todas esas cosas, sobre todo las que no tienen razón o las que no tienen inteligencia, son también precisamente para agradar a Dios. De modo que nosotros, seres inteligentes, tenemos que emplear esas cosas irracionales o no intelectuales para encaminarlas a la gloria de Dios. Es decir, que el trabajo a que nos exhorta nuestra Santa Madre la Iglesia bajo las figuras de la carrera y bajo las figuras de los combates que les menciona San Pablo a los Corintios, y en este Evangelio bajo la figura del trabajo en la viña, en la iglesia o en nuestra alma, el usar nosotros de las criaturas para honrar y alabar a Dios nos dignifica, porque sometemos a esas criaturas inferiores a nuestro imperio
imperio comunicado por Dios y se las ofrecemos y hacemos que esas criaturas le alaben, le glorifiquen y le honren. También es necesario trabajar porque somos pecadores. ¿Recuerdan qué es lo que le dijo Adán? ¿Qué es lo que le dijo Dios nuestro Señor a Adán después de que comió la fruta del árbol prohibido? A Adán le dijo: con el sudor de tu frente comerás tu pan, hasta que vuelvas a la tierra de que saliste, porque polvo eres y en polvo te has de convertir. Y a la mujer: estarás sujeta a tu esposo y alumbrarás a tus hijos con dolor. Y a la serpiente la conminó también a arrastrarse por el suelo. Somos, después del pecado original, pecadores. ¿Y quién de nosotros podrá decir con verdad que no ha cometido pecados? Los niños, quizás, que no han llegado al uso de razón y que ni siquiera comprenden ese concepto, pecado, pueden levantar la mano y decir: yo no he pecado. Pero los que ya hemos pasado el uso de razón, que se da después de los 7 u 8 años en condiciones normales de crecimiento, ¿quién puede decir que no ha pecado? Por eso, pues, necesitamos trabajar para expiar, para satisfacer por nuestros pecados. Por eso debemos trabajar. Podemos usar nuestro trabajo para expiar pecados, que es el cuarto de los fines de la oración y del sacrificio, el fin expiatorio. También lo pide nuestra misma naturaleza, la misma conservación de nuestro ser nos lo exige. Y así San Pablo, en la predicación hacia los gentiles, continuamente cuando llegaba a las diferentes ciudades, a Tesalónica o a Corinto, o a Macedonia, o a Éfeso, o a Roma, en todas aquellas comunidades e iglesias que iba fundando por el Asia Menor, en todas se ganaba el sustento con el trabajo de sus manos. Y a los tesalonicenses así les dice: no fui gravoso para ustedes, sino que trabajé con mis manos y renuncié al derecho del vivir del altar, porque escrito está, les mencionaba San Pablo, que el que trabaja para el altar puede vivir para el altar, pero dice: yo no usé ese derecho, sino que con mi trabajo, con el trabajo de mis manos, adquirí el sustento de cada día. Y a los corintios les dice en una ocasión: quien no trabaja, que no coma. Así les pueden decir tal vez a sus hijos cuando no quieren hacer su cama, o hacer su tarea, o sacar la basura, o trapear, o barrer, sea la edad que tengan, mientras estén en su casa, mientras estén bajo la patria potestad. Quien no trabaja, quien no quiere ayudar a la casa, que no coma. También la naturaleza continuamente nos está enseñando esta necesidad del trabajo. Acá en las ciudades es muy raro y es muy difícil que una persona se ponga a simplemente observar la naturaleza. Pero si ustedes han salido al campo y han tenido tal vez un poco de reposo, y si tienen un poco de espíritu observador, verán que todos los seres vivos buscan qué comer. Las hormigas, las aves, todos los animalitos buscan qué comer y caminan, trabajan para buscar el alimento y el sustento de cada día.
Dice el libro de los Proverbios: ocioso, perezoso, ve la hormiga y aprende y hazte sabio. Vean cómo hasta ejemplificar el trabajo de la hormiga nos enseña Dios nuestro Señor, para que nosotros real y verdaderamente nos dediquemos a buscar el bien temporal en este mundo, pero precisamente con vistas al bien de la otra vida. Además que Dios nuestro Señor precisamente nos ha dotado de inteligencia y de manos que tienen o tenemos muchas habilidades conforme a los diferentes temperamentos, pero que también nos ha hecho venir a este mundo desnudos. Y precisamente nos las ha dado o nos ha dado estas necesidades para trabajar y mediante el trabajo buscar el sustento y el alimento de cada día y para cubrirnos con las demás criaturas, porque ¿de dónde creen que salen todos los tejidos que venden en las tiendas o todas las prendas que ya venden fabricadas o confeccionadas? De la naturaleza, de la creación. Y que precisamente han llegado a tener esas formas por la industria, por la habilidad, por la inteligencia y el trabajo del hombre. Si ustedes abrieran los libros de historia universal, si ustedes estudiaran lo que hacían las civilizaciones antiguas para llegar a tener, por ejemplo, los lujos que vieron los emperadores romanos, se admirarían y que incluso podríamos afirmar que todos esos artículos, vamos a ejemplificar con los artículos de lujo que se usaban en la antigüedad, no los pueden hacer ahora. Bien lo dijo en una ocasión, lo escribió San Agustín en La Ciudad de Dios, que así como ha venido a menos la fortaleza y las medidas corporales de los seres humanos, así también él lo decía en su tiempo, porque había estudiado la historia antigua, ha venido también a menos el ingenio y la habilidad. También el trabajo nos ha sido dado como una defensa contra los enemigos de nuestras almas. ¿Cuáles son los enemigos de nuestra alma? Son tres: el demonio, el mundo y la carne, nuestra propia carne desordenada. Pues precisamente el trabajo nos previene contra el mundo y sus vanidades porque nos ayuda a mantenernos en lo que somos, en lo que tenemos y en lo que podemos. ¿Qué somos? Nada. ¿Qué tenemos? Nada propio. ¿Y qué podemos? Nada. Si reflexionáramos cuando trabajamos en eso, no nos ensoberbeceríamos y no andaríamos buscando fama o ser conocidos o tener cientos y miles de seguidores o de contactos o de conocidos o de amigos. Simplemente trabajaríamos para Dios. Y como la humildad es precisamente el fundamento de las virtudes, pues precisamente estaríamos perfectamente dispuestos a darle cuentas a Dios nuestro Señor en el momento en que nos quisiera llamar. El trabajo también pues nos defiende contra el demonio, porque precisamente el demonio se esfuerza en tentar y en llenar de vanidades, en llenar de tentaciones y solicitaciones al mal a aquel que está ocioso. Nos defiende también contra nuestra propia carne. Multam maliciam doquit ociositas, escribe el Espíritu Santo. Muchas maldades enseña la ociosidad. Si estamos ocupados, no va a cruzar por nuestra mente pensamientos o deseos o tentaciones que nos inviten al pecado.
Además de que, como ya lo mencionamos, también podemos ofrecer el trabajo como penitencia y por mortificación, y que incluso también cualquier trabajo que hagamos, cualquiera, con tal de que sea bueno y honesto, es meritorio para el cielo. Desde la crianza de los hijos, la insistencia y repetición una y otra vez de las buenas costumbres, de sus obligaciones, todas esas palabras pueden ser meritorias para el cielo. El trabajar bajo el sol abrasador del verano o bajo el frío que cala los huesos en el invierno, todos esos trabajos pueden ser meritorios, pero tienen que realizarse con una condición, y que es precisamente la condición que muchos de nosotros no hemos cumplido o no tenemos y no cumplimos, que es precisamente estar en gracia con Dios. ¿Lo ven? Cómo por eso nuestra Santa Madre la Iglesia tiene esa solicitud de exhortar a sus hijos a que recuperen la gracia, para que no pierdan toda esa fuente de merecimientos que pueden sacar de todos sus trabajos, de los estudios, de los ayunos, sean por legislación de la Iglesia, o sea por enfermedad, o sea por alguna otra circunstancia ajena a nuestra voluntad, sea por el trabajo que nos guste o que no nos guste. Todos esos trabajos o estudios, todos los oficios, todas las profesiones pueden ser meritorias, pueden ser fuentes de gracia. Por eso, repetimos, nuestra Santa Madre la Iglesia quiere que sus hijos vivan en gracia, y que después del bautismo, que es precisamente lo que nos da la gracia de Dios, lo único que nos puede dar la gracia santificante, o que nos la puede regresar, es la Sagrada Confesión, el santo sacramento de la Sagrada Confesión. Y a su vez también para que vivamos en paz y tranquilos, porque en el pecado el pecador, escribe el Espíritu Santo, no puede tener paz. Y en fin, el trabajo al que nos exhorta nuestra Santa Madre la Iglesia también nos asemeja al divino modelo. ¿A qué oficio se dedicaba el Creador del mundo? ¿Lo recuerdan? ¿Cómo le llamaban los fariseos despectivamente? El hijo del carpintero. Cristo nuestro Señor quiso precisamente dedicarse a esos oficios serviles, que eran despreciados en la antigüedad y que incluso en algunas de las civilizaciones antiguas más avanzadas no les concedían derechos de ciudadanía. Todos los que se dedicaban a esa clase de oficios eran menospreciados y relegados. Artesanos, agricultores, carpinteros, orfebres, herreros, todas esas clases de trabajos eran menospreciadas. Y Cristo nuestro Señor quiso enaltecer ese trabajo. Todos, pues, podemos trabajar y merecer mediante este trabajo, pero sobre todo también por extender o para extender el reino de Dios, que es la Iglesia, en el mundo. Sí, por gracia de Dios, muchos de nosotros, muchos de ustedes han conocido la verdadera doctrina de nuestro Señor. Pero sucede que no la compartimos, que no ponemos en trabajo o en ejecución aquel principio que nos dice: el bien es difusivo de sí. De modo que nos hemos contentado simplemente con venir cada domingo, que no está mal, pero nos hemos contentado con eso, con cumplir nosotros mismos. Y está bien, pero precisamente el Espíritu de Cristo nuestro Señor es que todas las gentes, todos los pueblos conozcan la verdad.
y la van a conocer por el trabajo continuo de sus hijos fieles, que han aceptado la doctrina de Cristo nuestro Señor y que se esfuerzan por alcanzar esas virtudes que embellecen el interior, que embellecen el alma y el espíritu por combatir esos vicios y pecados y defectos, que sí, por la guerra que hace el mundo, el demonio y la carne, nos hemos caído y hemos tropezado y muchas veces en pecados graves y vergonzosos, pero que precisamente por saber Cristo nuestra debilidad, por eso nos deja los sacramentos de la confesión y de la comunión para que sigamos trabajando sobre todo en el perfeccionamiento y en el buen ejemplo. Por eso, pues, nuestra Santa Madre la Iglesia nos exhorta a recuperar la gracia. Si la hemos recuperado, a conservarla. Y si la conservamos, a aumentarla. Decimos que no solamente con la oración, que es la principal fuente de recuperación, de conservación y aumento de la gracia, sino que con todas nuestras demás obras de nuestra vida, de nuestras profesiones, de los estudios que tengamos, podemos trabajar para Dios, para que crezca el número de los que conocen la verdad, y es a la que nos llama Cristo nuestro Señor a trabajar en la viña de la Iglesia y de nuestra alma. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.